Bueno, pues la primera en intervenir va a ser María José López Palo González de Peredo, con la que comparto el pasado sevillano, efectivamente la sevillanía. Entonces, María José es nacida en Madrid, como yo, pero vive en Sevilla, donde yo también he vivido un montón de años. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, con posgrados en Derechos Humanos, Espiritualidad Transcultural y Lengua y Literatura Españolas. Ha trabajado para las Naciones Unidas en Guatemala y en la Vicaría de Solidaridad en el Alto Perú, además de participar en proyectos de cooperación en América Latina y en el norte de África. Bueno, tiene un libro que me parece, el título es de lo más sugerente, La España que desamó a sus judíos, y bueno, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Adelaida, por tu amable intervención, introducción, y lamento que no esté Basilio para darle las gracias a él y a la editorial SIAL, pero en fin, de lo que vengo a hablarles hoy, ya que hablamos de la memoria, quizá probablemente el pueblo vigente, con una memoria vigente más antigua de nuestra torturada humanidad, seguramente sea el pueblo judío, que en España, como bien saben ustedes, ellos nominaron a esta península, ahí no está el dibujo que ha hecho Basilio de la península ibérica, África y América encajándose como en la tripita de África, esta península preciosa que es la nuestra, la península ibérica, que yo me gusta pensar que es una península monarca, ¿no? Que tiene una forma de mariposa monarca, la que ha hecho la metamorfosis y está siempre a punto de despegar el vuelo. Y yo creo que España no lo despegó en su momento porque precisamente hundió su memoria. Yo creo que en un momento determinado, esto es uno de los hilos conductores de una trilogía que se llama así, La España que desamó a sus judíos, en el mismo momento en el que España aparece al mundo como un Estado-nación, 1492, se unifican las dos coronas y esta unificación le permite hacer una proyección prodigiosa al otro continente, que es el continente americano. Es como si esta mariposa hubiera decidido emprender un vuelo larguísimo una vez hecha su metamorfosis y aterriza en América. Pero el pero histórico es que al mismo tiempo que se proyectó, hundió su memoria. ¿Por qué? Porque en el mismo año, que se llama el año admirable, 1492, al tiempo que Colón se va hacia allá, España acaba de expulsar primero a su minoría judía, el 31 de marzo de 1492, fecha verdaderamente imborrable que debería haber sido borrada, porque acaba de expulsar a su clase financiera y a su clase industrial, la que producía, la que generaba un movimiento económico en los mercados preciosos que todavía quedan por toda la península. Y un tiempo después, hacia 1630, también expulsa a los moriscos. O sea que una península que había sido tridentina, con tres patas, un trípode con tres patas, primero le cierran uno y al renglón seguido le cierran el otro. Un trípode con dos patas, mal que bien, a lo mejor se sujeta. Cuando le cierras la segunda pata, naturalmente se vino abajo. En mi opinión, y de esto, claro, ¿qué es la memoria? ¿Qué sea la memoria? ¿Qué sea la memoria española? Aquí se habrá hablado durante toda la mañana. No sabemos bien qué es la memoria, yo creo que no lo sabemos bien. Sabemos que funciona como una aptitud de la conciencia humana. Lo que nos hace humanos, lo que nos atraviesa como humanos, que diríamos es la conciencia, no sabemos qué es, pero sí sabemos cómo funciona. Y esta memoria fabulosa se puede ir hacia atrás, 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 atrás en el tiempo y hacia adelante proyectarse. Es plástica. La conciencia humana puede llegar a tener un altísimo grado de labilidad, de plasticidad, que le permite a personas que se la hayan trabajado mucho, su memoria y su conciencia, recular atrás y hacer recuperaciones de la memoria prodigiosas y una presciencia, proyectarlo hacia adelante y saber intuir qué es lo que le va a pasar a una determinada comunidad o a un determinado país. Entonces, en mi humilde opinión,
El pueblo hebreo, sefardita, el que habitó en esta península, para quienes no lo sepan, sefarad es una palabra, hubo un único sefarad, que es toda la península ibérica, porque luego se dividió entre España y Portugal, y los judíos, desde la destrucción del primer templo, no la de los romanos del año 70 después de Cristo, desde la destrucción del primer templo hacia 350 a.C., ya empiezan a migrar. Aquí se ha hablado de las migraciones humanas. Al destruir el primer templo, empiezan a recorrer este Mediterráneo y aterrizan en la península ibérica. ¿Qué es Sefarad? Sefarad es más allá. Nosotros, los judíos hebreos, estamos aquí, más allá es Sefarad. Y ellos aprecian. Ayer estuve en el Instituto Cervantes antes de venir aquí, había una reunión de súper especialistas sobre el judeo español, el judaísmo, la memoria del español que se hablaba en Sefarad hacia 1492, antes de la expulsión, que lo han querido conservar en esta memoria histórica, contra viento, contra marea, sin recursos, sin de ninguna manera. Hoy hay una academia del judaísmo, del español que en el norte de África se llama Jaquetía, y lo conservan y sienten un amor verdaderamente inexplicable por esta península que tanto les maltrató. Pero la memoria se recupera. La memoria también tiene saltos en el tiempo, y aunque yo he hablado de 1492, en 1992, 500 años después, por primera vez oficialmente, ya habían ido volviendo a la península desde que en 1868 la gloriosa, la Constitución que permite por primera vez la libertad confesional en España, muy poco a poco empiezan a regresar judíos, sobre todo del norte de África, a Sefarad, a su Sefarad. Pero oficialmente es en 1992, 500 años después, fíjense el salto, cuando por primera vez el Estado español, durante la Exposición Universal de Sevilla del año 92, los judíos españoles, los judíos sefarditas en Toledo, se reúnen en torno al rey Juan Carlos I. El rey lloraba, los judíos lloraban, y lloraba hasta el apuntador, y publicaron un libro que se llama La memoria de Sefarad. Pero fíjense el hiato de 500 años de vacío, que oficialmente no hubo un reconocimiento de los judíos españoles. Pero la gente que viajaba al norte de África se iba encontrando que allí quedaban unas comunidades judías que abrazaban a los españoles de brazos abiertos y les hablaban en un español del siglo XVI, no te lo pierdas. O sea que la memoria es tan memoriosa que se puede conservar durante 500 años. Y yo a veces, y aquí entronco con lo personal, disculpen la referencia en lo personal, pero ¿qué me ha llevado a mí a escribir una trilogía de 700 páginas sobre la España que desamó a sus judíos? Pues sinceramente la memoria. Alguien ha dicho aquí, Antolina ha dicho antes, que ella tiene una memoria espantosa. Yo tengo una memoria excepcional. He heredado de una familia que no quiso perder su tradición judía porque no quisieron, pero la silenciaron, porque se veían obligados, naturalmente, durante mucho tiempo en España, decirte o presentarte como judía. Bueno, es que no existía, no es que te presentaran, eso no existía, pero quedó un hilo de la memoria, un hilo intermitente, que dijimos aquí, un guadiana, que aparece, desaparece, aparece en prácticas, en costumbres, en comidas, en el sentido del humor, en los libros. Si hay algo que el pueblo judío, aparte de su propia espiritualidad y de su religión, ha amado por encima de todo, son los libros y el estudio. Y yo nací en una familia palop, que los españoles nunca han sabido escribir palop. Yo les decía a mis hermanos, pero tú no te das cuenta que aunque yo deletreé López, palop, tío, París, Ámsterdam, Londres, Oviedo, París, no había forma. Palou, palojo, palomo, palo, lo que fuera. Pero digo, ¿pero qué dificultad existe? ¿Por qué tienen esta dificultad para escribir palop? Pues no hay manera. Y yo he llegado a la conclusión de por qué es judío, porque era de mi abuelo, de mi bisabuela y tal, y hay algo que choca con la conciencia que no es judía, choca, te deja en una situación como en una tierra de nadie,
que me ha costado años y años y años. Yo me daba cuenta que algo no me daba vueltas alrededor, que debe ser como esos hijos que son adoptados y nunca nadie les dice que usted es adoptado, pero algo te da vuelta porque no encaja, hasta que la encajé. Hasta que en un congreso, pero yo tenía 55 años, ya tenía datos anteriores, no les quiero aburrir con toda la película, pero ha sido un trabajo, una pesquisa policial, Yo he tenido que ir detrás del hilo de esta memoria que aparecía, desaparecía, intermitente, patatín, y ya con 55 años en el año 2013, en un congreso sobre Santa Teresa, que es una judeoconversa por excelencia, negada, renegada, como Juan de la Cruz, como todos, o sea, aquello se produjo, primero una expulsión, luego un libelo del Estado, levantan un libelo con respecto a una comunidad que es usurera, avarienta, ladina, y se decía en el Cervantes, cuando tú dices un ladino, hay varias acepciones, ladino es el español que se hablaba en la península, judeo-español, pero una persona ladina es la persona taimada que te va a engañar dolosamente, eso se le pega para siempre. Una persona ladina es una persona judía, la que te va a engañar. Hay un libelo del Estado que se levanta precisamente contra una de las comunidades más laboriosas y más fructíferas que ha conocido esta península, y no solamente hay un libelo, sino que luego hay un borrado. Un auténtico borrado de qué es lo que esta gente dejó detrás de sí. Aquí se ha hablado de los símbolos. Yo tengo un trabajo de campo de 3000 fotografías que me he ido haciendo judería, lo que queda de la judería, lo poco que queda destruido, malentendido, pero queda. Pegaron su símbolo para decir: estos somos nosotros, aquí hemos estado, nunca nos hemos querido ir, y aquí se lo dejo grabado en piedra para quien lo pueda entender. En fin, para mí ha sido una pasión. Yo definitivamente, cuando le puse esta pieza a mi historia familiar con 55 años, un judío en una sala, en el auditorio del CITES de Ávila, estaba hablando del 7, las 7 moradas de Santa Teresa. Yo soy el 7 de mi familia. Y cuando aquel judío dijo: Santa Teresa es una transmisora tan potente que en lo que ella escribe se puede leer lo que dice y lo que omite. En lo que omite, ¡clank! Aquí está, a mí me hizo un clic y yo le dije a mi hermana: quédate con la niña, yo tengo que volver al pueblo del abuelo 40 años después para saber qué hemos omitido, aquí hemos omitido algo. Yo salí de frente hacia este pueblo y quedé muerta, plastificada. De la casa familiar, del cementerio, la llama eterna que no se extingue nunca. Ahora tenemos una red para recuperar todo el patrimonio judío a los dos lados de la frontera entre España y Portugal. Así le llamamos Ner Tamid, la llama eterna que nunca jamás los judíos quisieron que se extinguiera de esta península que sienten tan propia sefarad, y no se ha podido extinguir. Y yo, de tumbo en tumbo, y yo bueno, que me ha dado para escribir 700 páginas, no les digo más, que está en 3 tomos. Basilio va a tener la cortesía y la gentileza de publicarla. En cuanto acabe la Feria del Libro sacamos el primero, pero desde luego tengo varias conclusiones sobre la memoria. La memoria, que es, desde luego la memoria, entre muchas otras cosas, es un registro que puede ser individual o colectivo, y pasa a ser un inconsciente colectivo, como muy bien dijo Jung, es un inconsciente colectivo, por no hablar de un registro acásico de la humanidad, un registro tan amplio. Aquí se estaba hablando que nacemos con todo esto por detrás. Pero también es epigenética. Yo creo que aquí se estaba obviando, omitiendo la palabra que la define. Es genética y esto en torno es epigenética. Porque nosotros los judíos nos hacemos judíos como las mujeres, dijo Simone de Beauvoir. No naces mujer, llegas a serlo. No naces judío, llegas a convertirte, porque todo lo que te rodea es tan prescriptivo en este sentido que naturalmente acabas asumiendo tu judeidad, aunque estés desconectada del resto del grupo por 500 años. Y es una memoria que muchísimas veces, la mayor parte de las veces, es implícita y solamente se explicita en determinadas ocasiones, cuando, como me ha sucedido a mí, he caído del caballo, como San Pablo del camino de Damasco, y me he caído encima de una especie de gran océano de memoria implícito,
sobre el que los españoles hemos estado sentados 5 siglos sin explicitarla. A veces pienso, le digo yo a mis hermanos, mira que si me ha tocado a mí ser la memoria de Sefarad, y voy a tener que escribir 700 páginas para poder explicarle a mis contemporáneos de qué se trata esta memoria implícita, qué pasó con ellos. Todos los escritores del siglo de oro, la mejor literatura española, sin excepción de ni uno, tires por donde tires, todos eran judíos o judeoconversos, ya judeoconversos. Quiero decir que fue verdaderamente algo llamativo qué es lo que le pasó a esta minoría en esta península. Afortunadamente vivimos mejores tiempos, podemos hablar, podemos recuperar esta memoria y si tengo suerte y Basilio me ayuda, la vamos a poner negro sobre blanco. Muchas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias, María José, porque verdaderamente es un descubrimiento, me imagino, que te quedarías absolutamente alucinada. Completamente. Y bueno, me parece además interesantísimo el que hayas dado el paso, hayas tomado la decisión de escribirlo, porque si no moriría contigo, claro, si no nos lo transmites mediante tus libros. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias y bueno, ánimo, porque me parece que tienes un trabajo enorme por delante. Sí, gracias. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Marian Maldonado. En la biografía que tiene su poemario, que tiene un título precioso, Una voz entre dos mares, ella dice también unas cosas muy bonitas. Dice, comencé a escribir poesía hace un siglo, lo que nos lleva ya, nos mete de lleno en el territorio de la memoria, ¿no? Del pasado y por lo tanto de la memoria. Nos dice que para ella fue esencial el conocer en el hospital de su padre a Juan Ramón Jiménez. Conoció al gran poeta durante su exilio en su segundo viaje a Puerto Rico y dice que ese ha sido uno de los momentos de su vida que atesora con más cariño. Ella, bueno, la podríamos definir como ciudadana del mundo, ¿no? Porque ha vivido en Estados Unidos, en Suiza, en España, en Francia, se ha formado en la Universidad Complutense en Madrid, pero también en la Sorbona, en París, y regresa más tarde a su país natal, a Puerto Rico. Bueno, pues creo que su visión va a ser una visión intimista, me parece, ¿no? Intimista sobre la memoria. Sí, sí. Y bueno, yo estoy deseando escucharla, así que le cedo la palabra. Gracias a todas. Bueno, desgraciadamente no tengo la habilidad histriónica que tiene mi amiga aquí. Y entonces tengo que leer lo que escribí, que me avisaron ayer y de momento tenía que decir algo. Y lo que voy a decir, pues, es algo que vivo a través de mi poesía, sin darme cuenta. Mi poesía es todo memoria. Y me pregunto, empezando a escribir esto, ¿qué es la memoria y la literatura? O la memoria en la literatura. ¿Cuál es el rol de la memoria en nuestras vidas creativas? En este caso, la literatura. La memoria de la literatura remonta a la prehistoria. Desde los comienzos de la historia, ¿se oye? Sí. Sí. Desde los comienzos de la historia, el hombre primitivo expresaba ya su memoria colectiva, esculpiendo imágenes o símbolos en la piedra de sus cuevas. No eran poesías, ni cuentos cortos, ni novelas, pero sus símbolos nos cuentan su historia y las memorias de lo que veían a su alrededor. Y las siguen contando hasta el día de hoy. Son parte del arquetipo universal de imágenes creadas por la memoria del hombre a través de la literatura y de su creatividad artística. El hombre siguió contando su historia escrita y cantada en textos como la Biblia, el Corán, el Tipitaka, Homero con su Ilíada y Odisea, poemas épicos de la cultura griega, Esopo y sus fábulas, el juglar del medievo, conservador de memorias, y el libro de las horas.
Y en el siglo XI, Rodrigo Díaz de Vivar y su Cid Campeador, señor de Valencia, quien a lo largo de la vida luchó en favor de la reconquista y nos dejó como legado el arquetipo del héroe. Hasta que llegamos a la literatura de la Edad Moderna con el Quijote de la Mancha, gran ejemplo de la memoria y la escritura en el ámbito de la representación de la astucia, la creatividad y la transformación universal en el hombre. Otro arquetipo el del idealismo y el romanticismo, del loco, dando comienzo a la novela moderna y convirtiendo a Cervantes en el padre de la literatura universal, evocando la memoria de la cultura de su época, la época del caballero andante, el hidalgo, entre otras. Todas estas expresiones escritas y tantas otras forman parte de la memoria de todos los tiempos. La Biblioteca Universal la Biblioteca Universal de la Escritura y la memoria del arte y la mitología. La literatura en particular es un medio para explorar y reflexionar sobre el tema de la memoria colectiva, permitiendo al escritor explorar la condición humana y sus vivencias en relación a su identidad cultural o nacional, abordando igualmente a los temas del trauma y memoria representados en su narrativa. Como ejemplos contemporáneos tenemos a Gabriel García Márquez en sus 100 años de soledad, donde el autor se enfoca en la memoria colectiva de su mundo y el ciclo histórico de su país. Dentro del marco de la memoria colectiva e identidad cultural, quiero leer 2 poemas de mi libro, Una voz entre 2 mares, en lo que espero les sirva humildemente de ejemplo de la memoria representada en ellos. Yo soy de Puerto Rico y en este poema creo que fue la memoria individual, mía, personal, sale en este poema. ¿Cómo te llamas? Me llamo Armonía. ¿Y cómo lo sabes? Soy caribeña de caramelo de dulce caña, la que brilla en el baile con curvas de azabache y maní tostado, en ritmo acariciado por las palmeras, al compás de las cuerdas, bañadas en gotas de pasión. Soy isla de lunas blancas, donde nacieron tristezas, las tristezas de la noche, sin luz. Otro poema que no es en mi libro, pero que tiene que ver con mi memoria personal, y me gustaría compartir, ya que mi presentación no es tan larga. Y Basilio me recomendó que leyera de mi libro, así que ya tú sabes. Bueno, mi poema se llama Lluvia de primavera. Llovía. En mi mano cayó una gota, una triste gota perdida, inesperada, buscando la tierra donde no llegaba. Solo llegaban niños silentes, refugiados entre sus grietas, y los pájaros desprendidos de sus nidos secos. La beso, la trago como la hostia la mañana de la primera comunión, en la inocencia de aquel momento bañado de gracia. Gruesas gotas, gotas de las lágrimas que inundaron la iglesia acompañadas de infinita pesadumbre. Llovía, y el agua de mis ojos inundó la tierra, enviando un sigiloso mensaje sobre las bocas secas, en silencios regenerados por la esperanza. Y tengo uno que es muy bonito porque es de una poeta puertorriqueña muy famosa que se llama Julia de Burgos y que es una de mis favoritas. Y ella escribió sobre su río y se identifica mucho en el sentido, pues, de la memoria de su niñez en ese río que
que para ella era pues, un paraíso. Después yo escribo una poesía hablando de cómo se perdió el paraíso, hablándole a Julia. Eso es otro poema que no voy a leer, pero este poema lo creo que lo conocen ustedes, pero pues lo leo. Y en este poema ella habla del dolor y la violencia padecidos por los nativos de la isla y los esclavos africanos. En su búsqueda del ser, del amor y de la muerte, hasta la inmensidad oscura del mar, hacia donde inevitablemente desemboca su río. Quiero leerles este extracto. Río Grande de Loíza. Río Grande de Loíza, alárgate en mi espíritu y deja que mi alma se pierda en tus riachuelos para buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió al sendero. Enrócate en mis labios y deja que te beba para sentirte mío por un breve momento. Esconderte del mundo y en ti mismo esconderte y oír voces de asombro en la boca del viento. Apéate un instante del lomo de la tierra y busca de mis ansias el íntimo secreto. Confúndeme en el velo de mi ave fantasía y déjame una rosa de agua en mis ensueños. Río Grande de Loíza, mi manantial, mi río, desde que alzóse al mundo el pétalo materno, contigo se bajaron desde las rudas cuestas a buscar nuevos surcos, mis pálidos anhelos. Y mi niñez fue toda un poema en el río, y un río en el poema de mis primeros sueños. Ahí está la memoria de ella, de una escritora puertorriqueña, o sea que en mi percepción inesperada de lo que es, que no lo había meditado, lo que es la memoria en la literatura, pues me he dado cuenta que en mí fluye, porque la mayor parte de la poesía, o sea, ¿cómo tú vas a escribir sobre un duelo si no lo has vivido? Si no has pasado por eso y lo tienes en tu inconsciente. Y así por el estilo. Y bueno, les dejo esos pensamientos y espero que hayan disfrutado. Muchísimas gracias. Bueno, pues le demos la palabra ahora a Saulo Chávez Alvarado. Él es politólogo y administrador público por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es máster europeo en Ciencias Laborales con la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad de Florencia, en Italia, y por la Universidad de Granada. Y bueno, aquí me ha dejado para que le eche un vistazo a esta obra titulada Adán, aquel dador a animales nombre, que me parece un título precioso, ¿no? Y muy sugerente además. Pues tienes la palabra. Muchas gracias, Adelaida. Me da mucho gusto que seas la presentadora de esta mesa, porque, bueno, tu carácter de filóloga es mi hobby, la filología. Y bueno, también la historia, como ahí lo demuestran en sus libros. Y bueno, me siento honrado en acompañar esta mesa pues a Marianne y con María José, que bueno, ahora mismo he escuchado, además de las poesías, he escuchado atentamente este tema sefardí. Y yo vengo también de un pueblo sefardí allá en México, de los que fueron expulsados de aquí, que los ubicaron en el sur de México. Pero bueno, ya trataremos de ello. El pueblo del libro, Sefer. Sí, Sefer, que aún se encuentra en la lengua hebrea, libro, Sefer, esfera, que tiene la palabra Sefiro, y una serie de condiciones sólidos, ¿no? Los sólidos platónicos, etc. Bueno, hoy me he encontrado con la sorpresa de que el tema
igual como dice María, trata sobre la memoria, ¿no? Y bueno, me ha salvado que he leído a Platón mucho y sobre todo a Kant. Kant, en su libro Antropología, se pregunta qué sería del ser humano sin memoria. ¿Despertaría y recordaría caminar? ¿Recordaría las palabras? Pues la memoria es el ser humano, dice Kant. Y bueno, ello nos lleva también a lo que plantea Platón. Platón en sus obras, los diálogos, la República, las leyes, todas estas obras, de lo que trata es precisamente de la memoria, del conocimiento, de la educación, del recordar, dice Platón. Vivir es recordar, dice Platón, ¿no? De ahí todas estas cosas de la caverna y otras tantas. Y Platón pergeña y lanza esta idea de que todos somos memoria y que tenemos que aprender. Y Platón dice que seguramente todas las ciencias nos sirven para entender de dónde viene el ser humano, pero dice que hay mucha información desde el origen del primer hombre o de la primera mujer que se ha perdido, son millones de años, pero en ese mismo momento nos indica que solo hay una ciencia o un solo elemento que todavía sobrevive y donde está contenida toda la información nuestra, y ese tema es la lengua, y todavía existe, dice Platón, y por lo tanto se dedica a averiguar sobre la lengua, y se va hacia atrás, por supuesto, ¿no? Como tenemos que ir a estudiar la lengua, si hubo una lengua madre, dice Platón, y Platón por eso mismo pergeña la idea de la Atlántida. Dice, si los griegos dicen que sabemos tanto, señala Platón, ¿quién nos enseñó? ¿De dónde aprendimos? Y él mismo llega a la conclusión y señala que aprendieron de los egipcios. Y la inmediata pregunta platónica es, ¿y los egipcios de quiénes? Entonces dice, bueno, hubo un continente, y ahí pergeña esta idea, ¿no? Critias o sobre la Atlántida. Pero ese es el tope hacia atrás que tiene Platón, y ya no puede llegar a más porque ya no existe mayor información sobre la Atlántida. Y esto mismo que vive Platón lo vive, por ejemplo, John Locke. John Locke encuentra ese tope hacia atrás de Platón hacia el futuro, y John Locke, junto con todos los demás, todos sin excepción, todos los sabios, los filósofos, han estudiado, además de sus temas, la lengua, el lenguaje. Adam Smith, por ejemplo, en La riqueza de las naciones, ¿no? Todo el mundo lo conoce por eso, pero no lo conoce por su tratado sobre el lenguaje. O Rousseau lo conoce en el contrato social, pero no lo conocen por su estudio del lenguaje, y así todos. Spinoza, el mismo Hobbes, bueno, hasta Marx. Y bueno, estos señores hasta Locke tuvieron una desgracia. Aprendieron de todo, ensayos sobre el entendimiento humano, dice Locke, pero tuvieron la desgracia de no haber sobrepasado la época napoleónica. ¿Por qué Napoleón? Porque al conquistar Napoleón Egipto, encuentran la piedra de Rosetta, esta ciudad donde está esa piedra, y donde Champollion, misma que descifra Champollion como un tema no tan difícil. Ahora tal vez lo vemos un poco complicado, pero realmente no lo fue tanto, porque estaba en 3 lenguas. Esa piedra está ahí en Londres, ¿no? Está en jeroglífico y en demótico, es decir, ya en la transición de ese jeroglífico que utiliza animales, plantas y demás, cosas naturales, y la sublimación, la rapidez, las cursivas de esos mismos jeroglíficos, para no estar dibujando ahí a los animales, ¿no? No es lo mismo dibujar una serpiente tan rápido como un buitre. Entonces, pues solo es la metáfora, las letras son las metáforas. Esos son los jeroglíficos, y se hace muy rápido, ¿no? Para no dibujar el jeroglífico de la letra A, que era un ave, A de ave, así nos enseñan todavía, A de ave, B de bebé, C de cielo, L de león, etc.
solo las cursivas y no dibujar el ave, el buitre, sino solo su metáfora, es decir, pico, cabeza, panza, colita, esa es la A, ¿no? Y solo le faltan las patitas y los ojos. Y así nos vamos con todas las demás. M de mamut, o de mamá, o de mama, y M de elefante, ¿no? Que es la N, pues ya es un elefante, la M ya es un mamut, etc. Entonces no llegaron John Locke y todos ellos todavía a ese desciframiento de Champollion. Entonces ese fue el tope que tuvieron y ya no pudieron acceder a mayor conocimiento, a mayor información. Y bueno, todo esto de lo que trata entonces es de la escritura, de cómo esta memoria la tenemos que mantener, como se decía hace rato, sí, a través de los aedas. Para eso estuvo Homero, el pobre Homero, en caso de haber existido, pues tenía que batallar, haber recogido las letras, los alfabetos y tratar de consolidarlos ahí en todo su mundo egeico. Y bueno, pues era seguramente el primer maestro, ¿no? El buen Homero. En sus obras, Homero pues dice lo que debe decir, está educando, está enseñando el alfabeto. Homero, si ustedes leen nuevamente, seguramente ya se dieron cuenta que en la Ilíada o la Odisea lo que está tratando de hacer Homero es difundir el alfabeto, enseñarnos. Dice, por ejemplo, y juega con los personajes, ¿no? Dice, su personaje principal, Aquiles, ¿no? Todavía se mantiene, ¿no? A de Andros, kill, de matar, y la S, ¿no? Y es el matador de hombres, aunque juega con el nombre también de Ulises y se lo da pues a Ulises, aunque también después dice que Ulises es un saco de mañas, y así en todos sus personajes, pueblos y demás, va pues diciendo y enseñando que la memoria no nos basta como tal, sino debemos utilizar otro miembro más para el ser humano, que es la escritura. La escritura es como otro miembro más, otro cerebro más, un cerebro externo que tenemos. Y pues se tiene que crear la escritura para mantener la memoria. Por eso se genera pues la escritura es la metáfora de las cosas, ¿no? La escritura. Y cómo imaginamos. Para los egipcios fue muy difícil, por ejemplo, imaginar el aire, ¿no? Y lo vemos por ejemplo, en el nombre Cleopatra. Cuando Champollion toma esto y ve y dice Cleopatra, bueno, puede entender algo que va a entender muy fácilmente el doctor, ¿no? Cuando ve en el cilindro hay un volcán, un león, una pluma, una cuerda, una casa, un buitre, un pan, un labio y otro buitre, dice, aquí hay dos aves, ¿no? Hay dos aves, Cleopatra tiene dos aves, y ya de ahí dice, bueno, pues hay una K, el volcán con el que comienza, que ahora conocemos como C, ¿no? Se mantiene todavía en esa transformación de K a C, ¿no? Y todavía existe, por ejemplo, el ruso, Kino, Cine, Cinética, Kentauro, Centauro, etc., ¿no? Y ahí define Champollion que dice Cleopatra, se le facilita. ¿Por qué? Porque bueno, ya tenía otros estudios en ese sentido, hablaba que Champollion 17 lenguas, ¿no? Y define esto y vamos entendiendo pues el origen de la escritura, cómo pasamos a mantener la memoria gracias a eso. A los egipcios se les hizo más fácil, ¿no? A diferencia de los sumerios que tenían que tomar tierra, mojar, hacer lodo y luego llevar a cocción, ¿no? Y tu acta de nacimiento era un ladrillote que uno tenía que cargar o un tejo, ¿no? A diferencia de los egipcios, que ellos conocieron el papiro. Como se dice, bueno, Dios, dicen ellos, ¿no? Les dio todo a los egipcios, les dio el río Nilo, y el río Nilo les dio el papiro que bueno, que crece ahí en el delta, donde el Nilo llega aquí al Mediterráneo que tienen ustedes tan cerca, y ahí crece el papiro que solo hay que cortar, extender, machacar, poner al sol y se cuenta ya con el papiro.
Entonces, a diferencia de Sumeria, el papiro, que en lengua egipcia es sofid, qué hermosa palabra, ¿no? Sofid, de ahí viene la palabra Sofía, filosofía. ¿Por qué? Porque en ese papel se pone la tinta. Y esto, hace un momento que estaba escuchando, me llevó a la reflexión de que memoria es una palabra en lengua española muy bonita, pero yo que les digo, tengo de hobby la filología, me lleva a pensar que puede ser de mem, agua, y mer, que es cincel. ¿Es cincel cortar o no cortar? Cincel es la punta, es el bolígrafo, la pluma que con la tinta mem se lleva a escribir al papiro, y eso nos mantiene la capacidad de memoria. Entonces, en eso estaba pensando hace rato, y me fascinó poder escucharlos, y me gusta que esté la maestra en filología. Y bueno, esto me lleva también a otras palabras. Memoria es recordar, ¿no? Recordar. El ser humano no se queda nada sin recordar, sin memoria y sin conciencia. Lo que nos separa de los animales a nosotros, con nosotros, es la capacidad de conciencia, de sentir que lo que está bien y lo que está mal. Y en ello algunos animales también lo piensan, pero sus instintos no le permiten esto. Nosotros hemos domado los instintos. Y recordar también es muy interesante, es una palabra ligada a la memoria. Recordar es de cuerda, es decir, de hacer cuerda, poder, como en las cámaras antiguas, ¿no? O como los cassettes, estar moviéndole la cuerda y recordar. Por eso se dice que somos cuerdos. Y también esto nos lleva incluso al inglés, ¿no? Al recordar en este tema de estudiar la lengua a través, sí, de las vocales, pero sobre todo de las consonantes. Recordar la R, que es cabeza, que es rash todavía en lengua árabe, ¿no? Aquí estaba el hermano que hablaba árabe, y recordar y la R y la CR, que es una sílaba que precisamente CR es cuerda, recordar, ¿no? Y CR, por eso se escribe cráneo, ¿no? Hay que cranear las cosas, ¿no? Entonces es hermoso el tema filológico en este sentido, no desde un punto de vista del alfabeto como nos han enseñado, el alfabeto grecolatino, nos dicen, ¿no? Pero los griegos mejoraron ese alfabeto de la lengua egipcia. Todavía estas letras que mantenemos son egipcias, incluso hasta los números y muchos nombres más, como los nombres de los planetas y otras consideraciones. Recordar entonces todavía está incluso en la lengua inglesa, school, ¿no? Cráneo, de ahí viene school, escuela, cultura. Son palabras que vienen de ahí, del cráneo, de lo craneado, es decir, de lo de recordar, de la memoria. Y bueno, me encantó que se tratara de este tema, este momento. Y bueno, yo he tratado de leer desde acá a Platón, a todos, Platón en ese estudio que hace sobre el lenguaje, ¿no? Crátilo o cratilo, como gustan decirlo, crátilo sobre el lenguaje, ¿no? Donde analiza Sócrates la letra R. Y bueno, ahí nos lleva una serie de consideraciones. Yo he hecho un estudio humildemente desde mi hobby, y lo he titulado Letras y Números, un alfabeto de la lengua madre. Y también ahora, bueno, para poder irme a los Sefardí, a todo esto, ¿no? Al libro, a este libro, el Pentateuco y demás, escrito también ahora. Basilio me ha hecho el favor de editar Adán, aquel dador a los animales nombre. ¿Qué le dice Yahvé a Adán? Recuerda, ¿no? Y para que puedas recordar debes nombrar, le dice. Así que nombra a todos los animales. Y Adán pues se da gusto, ¿no? No solo nombra a los animales, sino a las plantas, a las rocas, montañas y demás, a las aguas. Y bueno, nombra hasta a Eva, pues, ¿no? Porque en esta mitología hebrea, ¿no? Entonces la memoria es importante para nosotros, para quienes tratamos de escribir, y me ha encantado charlar con ustedes sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres.
No sé si hay intervenciones, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Sí. Yo soy muy hablada. Quería preguntarle a Saulo, recordar es pasar por el corazón. Sí. Recordis. Más es cuerda, yo quisiera que Me encanta esta pregunta. Te hablaré del corazón porque corazón en términos filológicos efectivamente es eso, y te decía que he tratado de hacer este estudio de letras, fonemas, cómo se pasan las sílabas, sin ser filólogo, sino solo de hobby, y efectivamente el corazón para mí es el nudo de las venas. Esa es la definición de corazón filológicamente desde el punto de vista de una lengua madre tan antigua como la egipcia. Es el nudo de las venas, o también, en términos egipcios, el contenedor de la energía o de la sangre. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente es el nudo de las venas, ¿no? El corazón. Entonces es nudo y venas, y la mayoría de las palabras que tienen la letra Z son contenedores. Corazón contiene sangre, contiene energía. Los zapatos contienen los pies, las tazas contienen el agua, el café, la leche, lo que ustedes quieran. Los zaino, ¿no? Todavía existe zaino en italiano, es el portafolio, la cartera, contiene pues los documentos, los papeles, el dinero, etc. Entonces el corazón sí es también recordar, pero no en ese sentido, sino de cuerda, de venas. Y en cambio el cerebro, que por eso también tiene la CR, cerebro, ¿no? Si le quitan la E, es CR, corazón, CR, cráneo, CR, es de recordar también como cuerda de recuerdo, de estar cuerdo, porque de eso depende uno, ¿no? El cerebro. Gracias. Sí, vamos a ver. Bueno, yo lo que he oído del señor Saulo o Pablo me ha gustado mucho. Realmente usted domina el tema. Y claro, con la presencia de Napoleón en Egipto, claro, se revitaliza todo lo de la egiptología, que creo que la piedra roseta famosa está en el Museo Louvre. No, en el British. En el British. Bien. Entonces, debían haber sido los franceses, pero bueno, también en Malta, cuando llegó Napoleón, se encontró las dagas que le había regalado Felipe II a Jean de la Valette, ¿no? el gran maestro de la Orden de Malta, que defendió Malta, y gracias al virrey García Lorenzo de Peso, publicaré yo un libro con Basilio. Si no, a lo mejor usted llevaba el echador y pertenecemos al imperio turco. Pero bueno, lo interesante es que eso revitaliza un estudio profundo de una gran cultura, la más importante antes de Grecia y Roma, y coincide no mucho tiempo después con la matanza de los genízaros que se hace en 1726. Entonces, Turquía ya no es un imperio, pero bueno, por lo menos no es un país tan tajeado, ¿no? Y la verdad, lo que usted ha dicho, ¿no? Que hablaba 7 idiomas, Napoleón. 17. Y además todas las lenguas orientales, ¿no? Porque, en fin, tiene un gran valor, y es curioso que alguien llamado Saulo lo investigue, porque realmente San Pablo o Saulo era un gran investigador. Saulo. O sea que un placer escuchar. ¿Por qué me persigues? Exacto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí. Bueno, me parece interesante porque en la mesa pasada justo que hiciste la pregunta, ¿no? Y me gustó mucho, hasta la apunté, dije, a ver, para como pensarla, y dentro de la poesía, que si el lenguaje guarda la memoria, ¿no? Y en esta mesa, como que esa pregunta se ha resuelto con todo lo de CR, o sea, si hay una memoria, ¿no? En el lenguaje, una memoria del ser humano. Y bueno, yo con eso me quedo, me gustó mucho. Felicidades a las tres, y bueno, a María, que me ha encantado su exposición también. Muchas gracias. Sí. Tengo un comentario de los tres, y son comentarios diferentes, entonces no sé si se hace una pregunta o no, pero la poesía me gustó muchísimo. Muchas gracias por la poesía. Dice que le encantó la poesía. Tengo que hablar más fuerte. Le ha gustado mucho. Gracias. Sí, y me demuestra cómo a través del verso y de la metáfora se puede
puede, o sea, realmente es fuertísima la metáfora en el sentido de que guarda la memoria, ¿no? Bueno, yo trato de escribir sobre mi isla, pero tampoco me quiero volcar en ella porque ya hay tanto de eso, ya hay tanta política y hay tanta confusión. Pero sí, me gusta, no te estoy contestando la pregunta, pero quiero decirlo, porque dentro de esa memoria, pues está esa memoria personal que no quiero dejar de incluir en mi poesía, porque son parte de mi identidad. Sin embargo, sí. Se transmite, se siente. Y creo que todos somos poesía, todos andamos por la vida recogiendo memorias y solamente tenemos la gracia de tener escritores, novelistas, poetas que pueden expresar esas memorias y por lo tanto se vuelven universales. Eso es muy interesante, como todos ya queremos escribir, ¿no? Todos queremos ser escritores, ahora se da este fenómeno en nuestros tiempos. Te quería decir, María José, también que yo admiro muchísimo al pueblo judío justo, porque es uno de los grupos de personas que más tratan de conservar su historia, y lo han hecho de una manera como activa, no solo libros, sino películas y todo lo demás, la música, es realmente sorprendente. Y mi comentario es que me parece muy curioso cómo en este grupo específico se hace a través mucho de la mujer, ¿no? Que es de mujer a mujer que se hereda esta tradición. Y siempre me ha parecido muy interesante esto por el tema de contar cuentos, ¿no? A mí mi mamá de chica me contaba cuentos y es una forma en donde uno empieza a crear su universo, ¿no? A través de las historias. Eso me parece muy valioso. Porque, si la puedo contestar, Sí, yo claro. creo que una característica que es menos visible del pueblo judío desde siempre es que ha sido un pueblo que ha educado a sus mujeres siempre, desde el principio, siempre. Y todas las personas que hemos trabajado alguna vez en proyectos de cooperación al desarrollo sabemos, en cualquier cultura, cualquier etnia, cualquier ambiente, si tú tienes una mujer educada, ella educa, produce un efecto multiplicador extraordinario. Y esto, que yo creo que no se sabe tanto del pueblo judío, ha sido ellas las transmisoras de esta memoria, de esta fe del recuerdo. O sea, en algún momento, eso está documentado en varios libros, a los judíos españoles se les llamaba marranos. Marrano es el omnívoro que come todo, pero marrar también tiene la acepción de fallar. Cuando tú marras un tiro es que acabas de fallar. Eso es lo que yo creo que le pasó a este país, que falló su tirada decisiva. Pero es verdad que está documentado en muchos libros, eran las mujeres de las familias criptojudías, es decir, que practicaban el judaísmo de puertas para adentro durante 500 años, son las encargadas de hablarles a estos hijos en una edad en que ya no son tan pequeños, es decir, que pueden entender, pero ya no son tan mayores para asimilarse al catolicismo, les hablan de la auténtica fe. Son ellas las que en el seno del hogar y en circunstancias de un silencio que te rodea, es decir, de algo que está muy perseguido, tú transmites a estos hijos que en realidad nuestra fe es la fe auténtica, la fe del recuerdo, y es una fe otra y distinta de la fe que se practica de puertas para afuera. Y mantener ese relato durante 500 años de puertas para afuera es un meritazo extraordinario, ¿eh? Que haya sobrevivido. María José, yo te quiero felicitar por la presentación, yo creo que es bien importante. Para México tiene una relevancia vital, porque cuando empezó, llegaron por ejemplo, a Monterrey, el estado de Monterrey es un enclave judío, criptojudío fundamental, y creo que lo que tú has hecho, la investigación, este libro que te va a ser publicado, ojalá que tengamos ejemplares que llegue a México, porque resuena muchísimo. Yo creo que en la sociedad, cuánta gente, cuántos no saben de dónde
cuáles son sus orígenes. ¿Cuál es esta genética y esta memoria, ¿no? Esa memoria, esto de las mujeres, por eso las mujeres judías son los que transmiten la fe a los hijos y la judeidad, si así se podría decir, claro. Es la madre. Claro. Si tú eres judía y tienes un hijo, tu hijo es judío, pero si tu madre no es judía y tu padre es judío, el hijo no es judío. Son ellas, es la línea. Pero hay saltos en la memoria, porque por ejemplo, perdón por la alusión personal, mi madre no lo era, yo vengo de la familia paterna, esta familia Palom, pero aquí se estaba hablando antes de las mujeres transmisoras. Mi bisabuela, que es la que toma, yo me llamo como ella, naturalmente, Josefa Palom, y tenemos una antecesora en 1770 y tantos que ya está tachada en la puerta de entrada de la iglesia, la tachan. O sea, hay tachaduras por el país, todo esto está, pero que puedes recorrer la península y lo vas encontrando. Pero esta mujer, mi antecesora, que yo la llevo en el bolso y se la enseño a todo el mundo con un orgullo, tiene una napia judía inconfundible, guapísima, una camelia, y es la que toma la decisión de hasta aquí hemos llegado. Esto nos estigmatiza, nos aísla, esto es peligroso y hasta aquí. Sin embargo, se lo cuenta a su hijo, que es mi abuelo, y mi abuelo, sin palabras, me lo transmite a mí. O sea, ahí hay un momento de transmisión de un legado de memoria que es el que yo, no es que haya querido rescatar, es que me he caído de cabeza. O sea, esto me perseguía hasta que me di un topetazo con esta realidad y dije, ya esto no se puede. Ahora, cada vez que hablamos de esto en pueblos de España, de Zafra, que viene de Céfiro, no hay una vez que no hablemos de esto, alguien del público se me acerca. Yo creo que usted tiene mucha razón, porque en mi familia hay algo que no cierra bien. Cada vez. Y es verdad, porque cuando pones esta pieza, yo la he puesto en mi propia familia, cerró el relato. Y cuando se la he puesto a España, ha cerrado el relato español. Así de claro, o sea, una pieza de la memoria inconsciente omitida, cuando se la colocas al relato oficial, de repente hace y esto cierra. Ha sido un gusto y un placer, gracias por el comentario. Intercambiar con ustedes, aquí con los que estamos, pero yo también estoy de acuerdo, hay muchísimas familias americanas de centros, el apellido lindo, los apellidos saltan de un lado al otro del océano, porque la persecución fue tan severa aquí que la gente se fue con lo opuesto y con el libro. Dice Saúl lo que yo no he dicho claro, que es el pueblo del libro, es el pueblo que sobrevivió apegado a su espiritualidad, a su religión, a los libros y a su memoria. Y estos tres elementos les ha permitido ser una minoría muy pequeña, son el 0,07 del mundo, y sin embargo su influencia es evidente a todas luces, porque ellos han hecho vigente este nombrar. Recordaba la canción de Bob Dylan, The man gave a name to all the animals, ¿no? Decía como el mandato bíblico, en fin, es un historión de 3000 años. ¿Para qué vamos a tratar de resumir esto? Tiras del hilo de la memoria y no vuelven más. Perdón. Bueno, y perdón, una pregunta totalmente de curiosidad. Tú has dicho, me fui al pueblo de mi abuelo. Claro. ¿Y el pueblo de tu abuelo, qué pueblo era, si me lo puedes decir? Pues es un pueblo de Valencia que se llama Enguera, que está como a 20 minutos de Xàtiva. Y esta familia, vinculada a judíos manchegos, porque esto está muy cerca, pues el cementerio del pueblo, claro, yo no volvía en sí, o sea, yo me quedé. El cementerio está, que es la prueba de nuevo, el cementerio judío. El cementerio del pueblo está dividido en dos. Arriba los judíos con sus símbolos, Palop, San Miguel, Patatí, y al otro lado el resto del pueblo. Dividido en dos. O sea, por lo menos se llevaban bien, pero con un barrio verde, que es la judería. Yo vivo en Sevilla, al lado de la calle Verde, en pleno corazón de San Miguel. ¿Por qué? Porque un judío aragonés dijo, ahora voy a poner todos los nombres de los judíos quemados en el libro verde de Aragón. Entonces, en las estrellas de la vida amarilla que llevaban los judíos esto ya enganchaba con la memoria de otra estigmatización anterior de llevar colores verdes, o sea, que te señalara. Tú tenías que ser, y vivías en una minoría, se cerraban las puertas y empezaba el pogromo.
Es un historión, pero la verdad que en mi humilde opinión yo estoy tan agradecida que hubiera ancestras mías que preservaran esta memoria y aunque sea mayor me ha permitido por fin descansar. Tú pones esa pieza y dices, esto cobra un sentido. En el siglo, la pintura mexicana colonial del siglo XVIII, los personajes que se pintaban de verde, el atuendo, eran judíos. Claro. Así, esa era la simbolización. Claro. Y ese verde viene de aquí, de la... Hay un dicho, a buenas horas mangas verdes, sí. que vienen los mangas a poner orden entre la judería. O sea, hay 100.000 cabos y tú tiras del cabo y de los dichos, de los refranes. ¿Cómo se pudo eludir todo esto para mí? La memoria en la lengua. Y que una memoria se convierta en un nudo psíquico, o sea, es un auténtico, antes hablaban de aquí, es un karma. Yo no creo que sea un karma, yo lo que creo es que casi nadie se toma tanto tiempo o no de descifrar auténticamente su memoria, o sea, de dónde viene este nombre, este apellido, esta procedencia, estas costumbres. Y cuando ya la cosa es muy chocante, no te queda más como que tomar conciencia, pero yo creo que cada ser humano es un código memorístico propio y personal, como ella decía, si te haces análisis te dirán de dónde vienes, pero todo eso hay que ordenarlo en la vida, y si no, eres una conciencia con patas que camina con lenguaje sin memoria, y estás abocado a estar confuso, porque no te terminas de entender de qué es todo esto que tienes por dentro. En mi humilde opinión, merece muchísimo la pena detenerse. Un ser humano es un tesoro. Cualquier ser humano de cualquier cultura es un tesoro porque tiene una procedencia, una memoria, la propia y la común que compartimos como humanidad. Pues asesinar a un ser humano estás matando una parte de la humanidad, de cualquier procedencia. En fin, esto daría verdaderamente para mucho tiempo, pero es muy agradable encontrarse en petit comité y poder comentar con gente que le interesan estos asuntos, ¿no? Yo quiero hacer un último comentario que va a explotar todo y ya nos vamos a tener que ir. ¿Sí? pero es el tema justamente del lenguaje como colonizador, ¿no? Un lenguaje que nos impone. Y te quería preguntar, Sola, porque no solamente es un lenguaje que nos impone a nosotros como seres humanos, sino que le impone a todos los seres vivientes que hay en el planeta, ¿no? Y se han mencionado en estos últimos 3 minutos muchas cosas que me hacen mucho ruido y que he estado reflexionando en ellas, y es como hemos impuesto nuestra voluntad a todos los seres en el planeta, y ahorita tal vez más que nunca en la historia de la humanidad estamos viendo la destrucción que se ha cometido al resto del planeta al darle nombre a los animales, como decimos. También los hemos separado y nos hemos separado de lo que somos. Somos animales, ¿no? Sí. Somos el animal humano, como ahora se ha denominado, que yo creo que muy correctamente, en lugar de que somos nosotros los que nombramos y nos separamos de la naturaleza. En ese sentido creo que hemos cometido un error muy grande como animales humanos al no incluirnos dentro de la naturaleza. Y esto se refleja en todo nuestro lenguaje y en todo nuestro quehacer como individuos que hablan, ¿no? Que guardan una memoria. Y en esta memoria no hemos incluido como parte de nosotros el resto de lo que somos, que somos naturaleza, ¿no? Pues esto me parece muy interesante lo que comentaste, porque se menciona constantemente, y creo que el mismo título de tu obra, ¿no? Se retoma. Entonces, de nuevo, no es realmente una pregunta, pero es un océano. Afortunadamente, no todos los seres humanos somos iguales en ese sentido. Sí, Existen, escuchando al hermano de Guinea Ecuatorial, existen afortunadamente los pueblos que llamamos los pueblos originarios. Sí. Por ejemplo, yo pertenezco a un pueblo originario, yo soy Niyazá. Mi lengua materna no es la lengua castellana o española, mi lengua materna es la lengua Niyazá. Es una de las 744 lenguas que se hablan en México. Existen 68 efectivamente más el español, pero esas tienen variantes. Solo mi lengua, la Niyazá, tiene más de 90 variantes.
en el sur de México. Y bueno, también estudio mi lengua, trato de filosofar primero en mi lengua de Yazán, que trae una carga de conocimiento fenomenal y de la mano de la naturaleza. Le he traducido ya un libro a Beatriz, también a Basilio, en mi lengua de Yazán. Y nosotros, los pueblos originarios, tenemos un sistema de gobierno distinto al que conocemos aquí en Occidente. Lo nuestro es por asambleas, ¿no? Usos y costumbres, una normatividad distinta. ¿De dónde eres? Yo soy de tus ancestros. del istmo de Tehuantepec, allá en México. La cintura es el istmo de Tehuantepec, la parte más delgada. Nos queda pues el Atlántico y el Pacífico. Somos hijos de dos mares, ¿no? Y ahí está el Golfo de Tehuantepec. Ahí estamos un grupo de pueblos originarios. Estamos ahí los Diyazá, los Huaresicot, los Mijes. Yo soy chilanga. Sí, tú eres chilanga, sí. Los Chontales. Sí, sé que eres chilanga. Y los pueblos originarios, pues, mantenemos nuestra lengua. Y nuestras lenguas y nos ayudan a entender a los animales. También por eso escribí el libro y a entender la naturaleza, pero no basta con entenderla, hay que respetarla. Y por eso, si el mundo todavía vive y todavía respiramos oxígeno, ¿verdad? Es gracias a los pueblos originarios Pero que mantenemos los bosques. Perdón que te interrumpa, pero es que yo reconozco lo que tú dices en mi forma de hablar. Explicar la naturaleza como si fuera algo externo, cuando en realidad somos. ¿Sabes? Yo creo que tiene que haber un cambio de paradigma en la forma en la que hablamos ahora para incluirnos. Porque ahorita nos hemos puesto fuera de la naturaleza. Y es toda la cosmovisión. Por el español, el inglés o el francés que hablas. Pero yo que hablo zapoteco, Diyazá, pues nosotros somos lo mismo, la naturaleza y nosotros. Es muy somos interesante. la misma cosa. Somos Diyazá, solo Minizá, gente de las nubes. Esa es nuestro autoglotón, nuestra autodefinición, gente de las nubes, Diyazá, la palabra, el habla de los seres humanos de las nubes. Y toda nuestra lengua ya es en sí una lengua relacionada con la naturaleza. Hace rato que escuchaba algo, pero por ejemplo, para nosotros amanecer, decimos Diadonie, el preciso instante en que las cadenas de flores se abren. Eso es el amanecer. Entonces, así es nuestro lenguaje. Es otro tipo de lenguaje. También el español lo es así, pero se ha perdido. Es que todos los lenguajes son maravillosos, sí. pero hay que entenderlos, ¿no? Nada más. Si nadie nos dice corazón, el nudo de las venas, ¿verdad? Nadie nos dice, y es hermoso, y ese es el significado de corazón en español. Él quería comentar algo, ¿no? Sí. Nada más felicitar a los tres y comentar algo sobre los dos últimos compañeros, María José y Saulo. Interesantísimo la recopilación que has hecho de tanta historia. Me interesa mucho tener un ejemplar tuyo. Afortunadamente somos hermanos de la misma casa editorial y habrá manera de contactarnos con facilidad. Y a Saulo te felicito. Precisamente acaba de mencionar lo que te quería preguntar. ¿Por qué nudo? Porque es un nudo, sí, pero un nudo es algo apretado, sí. Y el corazón es libre, ¿sí? El corazón es libre y el nudo, lógicamente, que nos hace imaginar un nudo que es poéticamente válido, ¿sí? Pero sí, ¿cómo se te ocurrió decir el nudo de las venas? ¿En qué momento te surge ese pensamiento de decir el nudo de las venas? Sí, porque estudiando las letras, cada una de las letras de la palabra corazón, la teta, pues contenedor, ya les dije, lleva on significa sol, energía, y como Heliópolis, ¿no? Esa ciudad egipcia, y la letra N, con la que termina la palabra corazón, es la N de nudo. Sí, por eso es, y CR de curl es la cuerda, las venas, y N es el nudo. Sí. De ahí viene la palabra número y una serie de cosas, ¿no? Que ya tendríamos que tendría a la venta este libro donde viene todo, ¿no? Hago el comercial, aquí viene ya todo el estudio sobre cada una de las letras, las sílabas. Hace rato alguien habló de Heracles, el árabe, ¿no? El hermano árabe, que, bueno, Heracles, ¿no?
ese nombre pues no es griego, es un nombre egipcio, ¿no? Y es de Hera, del sol, todavía se mantiene Horus, ¿no? Y fuerza. La CL es una sílaba que significa fuerza, por eso músculo, por eso muchas palabras que llevan CL es un músculo, ¿no? Heracles o Hércules, como decimos, ¿no? Todo ello. Y algo que dijo usted, que esto que están estudiando los alemanes, y esto ya lo habían estudiado los egipcios, sí, que es el encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Ya lo habían estudiado, eso debe tener unos 6.000 años, solo que siempre es una revisitada que se da a la sapiencia egipcia y tenemos todo esto, ¿no? Ahora mismo la astrofísica está con el tema de la energía oscura, ellos ya tenían esto, ¿no? Y esto cuando se encuentra el óvulo y el espermatozoide ya lo habían estudiado y incluso le llaman el primer principio del conocimiento. Y es la letra K, es un volcán. Cuando el óvulo es impactado, es una letra K. Y de ahí viene la palabra conocer. No, todavía en inglés. Sí. Kairos. Pero perdón, José, ya me parece que acabamos. Yo entiendo muy bien el nudo de las venas, porque muchísimos seres humanos, por todo esto que hemos estado diciendo, sienten que tienen un nudo en el corazón. O sea, muchísimos seres humanos viven anudados aquí, o hemos vivido, yo ya creo que he reposado, pero esto de tener un nudo en el corazón... Pero vaya usted a hacer una encuesta por la población, a ver qué es lo que opina la gente de cómo tiene el corazón. ¿Por qué es tal la carga de memoria implícita que arrastra sin saber que en realidad es implícita y qué quiere decir? Que te anuda el corazón, te lo hace prieto, claro. En mi opinión. El origen del infarto, ¿no? El origen del infarto, hasta que esto infarta, hasta que impulsiona, claro. En fin. Yo creo que de aquí sacaríamos muchas recetas para andar por casa. Gracias, David.